damos a todas las personas que van a estar a diferentes horas pues viendo los diferentes programas que dirigen los diferentes periodistas que se encuentran esta mañana en este lugar. Nosotros estamos decididos a seguir en pie de lucha en procura de recibir el pago de lo que equivale a nuestra inversión, en el caso mío que tengo una casa, y también a nuestros solares. Nosotros tenemos casi 3 años luchando para que se nos dé el dinero de nuestros solares que en Buena Lid habíamos adquirido vía la compra a la inmobiliaria del CEA en el 2002. Y 14 años después, pues nos encontramos despojados de lo que nos pertenece, que son nuestros solares. Queremos desde aquí hacer un llamado al presidente y al secretario de Educación para que cedan nuestro llamado y nos paguen nuestro dinero. Es lo que demandamos. Hay un sinnúmero de familias que ha sido afectada, pero hemos 24 familias hemos demandado y tenemos 2 sentencias ya a nuestro favor, y aún así se hacen de la vista gorda y no quieren ceder a lo que ya la ley ha establecido, que se nos pague el dinero de lo que en Buena Lid nosotros compramos hace ya casi 14 años, del 2002 hasta el 2016. Es lo único demandado, lo único que demandamos es esto. Y vamos a partir de hoy no vamos a ceder, vamos a hacer cadenas humanas donde tengamos que hacerlas. Si tenemos que ir al Palacio, hacerle saber al presidente que nosotros demandamos el pago de nuestros dineros, vamos a ir. Si tenemos que ir a Educación, a hacer una cadena humana, pues también lo haremos. Aquí en San Pedro de Macorís vamos a ejecutar un plan de lucha permanente, y hasta que las autoridades no cedan a nuestro llamado, no vamos a ceder. No demandamos que se nos paguen cosas que no nos pertenecen, sino justamente las que nos pertenecen. Hay gente que con mucho esfuerzo adquirió estos terrenos. Yo con mucho esfuerzo hice una casa y atropellantemente fue destruida. Esto yo creo que no es... yo creo que en este tiempo es algo inhóspito que una institución como la Secretaría de Educación tome un terreno que no es su pertenencia y derribe todas las empalizadas, tumben todas las casas que hay en construcción. Y todavía hasta ahora ellos hacen el papel como que son dueños de esos terrenos, cuando todo el mundo sabe aquí en San Pedro de Macorís que esos terrenos tienen propietarios, y esos propietarios somos nosotros. Me gustaría que Educación, si tiene algún documento que avale que ellos son dueños, porque nos lo presenten, es lo que queremos. Si ustedes son dueños, preséntenos en los títulos o lo que avale que ustedes son dueños. Ahora, nosotros sí tenemos de fuente oficial, porque se nos entregó de parte de la inmobiliaria los documentos que avalan que nosotros somos propietarios, recibo de pago y carta de saldo, que es por eso que estamos demandando, porque esto no es un asunto que le estamos haciendo a lo loco. Estamos demandando lo que es justo, que se nos pague lo que tenemos nosotros como terreno, y si no lo pagan vamos a invadir, porque eso no lo pueden echar para afuera, porque eso es nuestro. No lo pueden echar hacia afuera. Ahora, si ellos quieren que nosotros no cojamos lo que nos pertenece, porque se reúnan con nosotros y que nos paguen lo que nos tienen que pagar, y punto. ¿Su nombre? Fernando López. Vámonos con Beto. Sí, buenos días. Mi nombre es Bester Álvarez. Yo quiero resaltar y también decirle a toda la sociedad de San Pedro de Macorís y de República Dominicana que están en este momento escuchando estos medios, que les hacemos un llamado al señor presidente de la República, al licenciado Danilo Medina Sánchez, para que sea él que tome carta en el asunto, ya que hemos visto que el ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, es un indolente, es una persona que no le duele ni se preocupa por el mal ajeno, una persona que es capaz de venir a tomar lo que no es de él, a atropellar nuestros derechos. No tiene otra palabra que no sea ladrón. Mire, señor ministro, esa no es la actitud de un ministro, y menos de educación. Eso no es lo que le corresponde a usted. A usted son otras funciones. Usted no debe andar despojando a los ciudadanos de este país de sus terrenos para construir escuelas. Estamos de acuerdo con que se construyan las escuelas, pero compre los terrenos. Si usted quiere construir una escuela, compre los terrenos. No se los robe, porque eso se llama robo. Y por eso estamos aquí haciéndole un llamado al presidente de la República para que él llame a capítulo a este funcionario que no debería estar en el Ministerio de Educación,
porque es una dependencia muy sagrada, donde se enseña a los niños, y no podemos tener personas de baja calaña frente a ese tipo de instituciones. De igual manera, le estamos haciendo un llamado al gobernador Félix de los Santos para que él cumpla con su promesa y con su palabra, que él dijo que el gobierno cometió un error al hacer uso de estos terrenos porque son nuestros. Y él dijo que nos iba a acompañar en la lucha hasta el final. Félix de los Santos tiene más de un año que no le vemos la placa. Félix nos ha dado la espalda. Igualmente a las autoridades del CEA, que nosotros le compramos de forma como establecen las leyes de la República Dominicana. En buena ley le compramos y le pagamos su terreno. Las autoridades del CEA deben garantizar que nosotros le compramos a ellos, que son una institución que están legítimamente apoderadas para la compra y venta de terreno. De manera que hacemos un llamado a todas las autoridades que tienen que ver con este caso para que por favor se pongan la pila, porque nosotros le hemos dado el tiempo suficiente para que ellos como autoridades actúen. Hemos estado haciendo las cosas legítimamente. El primer año fue de negociación y de hablar, y el ministro de Educación se burló de nosotros, nos puso a esperar con promesa falsa de que iban a pagar los terrenos, y después de un año nos dimos cuenta que nada más eran palabrerías y tuvimos que incurrir en una demanda. Y gracias a Dios tenemos hoy en día 2 demandas que nos avalan, que somos los propietarios legítimos de esos terrenos, no el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación no tiene ningún documento que lo avale para permanecer en ese lugar. Y esta demanda dice que ordena el lanzamiento del lugar o el pago de los terrenos nuestros, donde Educación está construyendo un liceo y una escuela. De manera que nosotros hemos agotado todas las vías legítimas para reclamar nuestros derechos. Y aún así, tenemos a un ministro de Educación que no le importa para nada el Estado de Derecho en este país. Por eso estamos acudiendo a usted, señor presidente, para que sea que tome carta en el asunto y evite que nosotros, como personas de trabajo, perdamos la compostura y caigamos en situaciones que quizás podamos después lamentar. Porque hasta un animal cuando se ve acorralado se defiende. Y nosotros nos estamos mirando que estas autoridades lo que quieren es atropellarnos nuestros derechos. Y lo que quieren es abusar de nuestro derecho. Hacemos un llamado, señor presidente, para que usted tome carta en el asunto. Porque no vamos a ceder nuestros derechos, ni vamos a dar un paso atrás en nuestra lucha. Así que muchas gracias y esperamos que ustedes, por favor, nos apoyen en esta causa. Una pregunta. Sí. La sentencia para ejecutar, un ejemplo, ¿a quién usted van a ejecutar, en contra de quién, esa sentencia? La sentencia... Porque usted mencionó, el CEA mencionó la gobernación, el gobernador mencionó educación. Entonces, ¿a quién el Poder Judicial ordena que se ejecute esa sentencia? El Poder Judicial está ordenando en esta sentencia al Ministerio de Educación, que es el ocupante de los terrenos, a que desaloje los terrenos en la sentencia, o, en caso contrario, que pague el valor de los mismos. Pero el asunto es al Ministerio de Educación, porque son los ocupantes directos del asunto. El gobernador está involucrado en el sentido de que él, como una parte interviniente, fue quien habló con Educación para que ellos se metieran en ese lugar. Fue el gobernador que creó este lío. Félix de los Santos fue que creó este tollo. Y después de crearlo, sacó los pies y nos ha dejado a nosotros metidos en este lío. Hemos tenido que abandonar nuestros trabajos, hemos tenido que dejar de producir. Ese 4% que hoy goza el Ministerio de Educación, quienes lo producimos somos nosotros, las personas que trabajan de este pueblo. Para que el ministro de Educación, que no sabe cómo, él no sabe cómo se gana el sudor, somos nosotros en la calle que nos ganamos el día a día con el esfuerzo que producimos gota a gota para que ese 4% sea en beneficio de la sociedad dominicana, no en perjuicio, que él ahora quiere usar el dinero para pagar caros abogados para venir a atropellar nuestros derechos. Y no es así, señor Carlos Amarante Baré. Usted está confundido en sus funciones. Ese no son las funciones que le corresponden a usted. Ir a despojar de sus derechos, de su terreno, a los ciudadanos de San Pedro de Macorís y de otra parte, como es sabido, del país. No, señor, el ministro de Educación.
ubíquese, ubíquese, usted está desubicado, usted está fuera de contexto. Yo le quiero pedir que se revisen sus funciones, porque esas no son sus funciones. Muchas gracias. ¿Cuál es el costo de los terrenos que ustedes exigen que le paguen? Cada terreno está valorado actualmente entre 600,000 y 700,000 y pico de pesos, dependiendo de la cantidad de metros que tengan, porque los solares tenían 250 metros cada uno, aproximadamente 255, algunos tenían más cantidad de terreno. Hay 180 terrenos solares. Ahí hay más de 180 solares. Lo que pasa es que afectados hay 180, porque ellos tiraron una verja perimetral y ocuparon terreno que allá mismo en el Ministerio de Educación nos dijeron, no entendemos por qué tanto terreno. Cogieron 48,000 metros cuadrados para la construcción de una escuela, cuando allá en el Ministerio de Educación nos informaron que ellos en tan solo 8,000 metros cuadrados construyen una escuela. O sea que se ve que hubieron manos maliciosas que actuaron en este sentido. Porque ¿por qué escoger 48,000 metros si con 10,000 metros tú tienes para hacer la escuela y que te sobre patio suficiente? Se ve que actuaron manos maliciosas en este asunto. Pensaron que estos terrenos a lo mejor no tenían dueño. Pero señores, aquí las instituciones deben manejarse de otra manera. Si usted vendió algo, ya usted no puede hacer uso de eso. El Estado Dominicano vendió esos terrenos y nosotros lo adquirimos en buena ley. Ahora, el Estado Dominicano, bajo ninguna dependencia, puede venir a querer hacer uso de unos terrenos que ya son nuestros, porque nosotros lo adquirimos legalmente. ¿Qué falta para ejecutar la sentencia? O sea, ¿qué falta hoy para ejecutar esa sentencia? Bueno, esa sentencia fue apelada por los abogados del Ministerio de Educación y por ende, como hay una apelación, no podemos ejecutar la sentencia, porque ellos están apelando lo inapelable. En este país, ustedes saben cómo son las cosas. Ellos vienen con sus cuellos blancos, con un viaje de palabrerías y le hablan en 100 tipos de vacuencias que se le ocurren a los jueces y tratan de confundir la opinión de que las cosas no son como son. Y quizás, en algún caso, quizás hasta lo logren porque son buenos en eso. Pero por eso estamos haciendo esta rueda de prensa, para darle a la opinión pública a conocer cómo es la realidad del caso. Aquí no hay invasores. Nosotros somos propietarios de esos terrenos y en tal virtud estamos reclamando esos derechos que se nos asisten. No estamos ni siquiera pidiéndole que se nos regalen nada. Es simplemente que se nos respete nuestros derechos. Ahora sí le hacemos un llamado al presidente de la República, dado el caso de que el ministro de Educación no quiere respetar ni siquiera la orden de un tribunal. Él se cree que está por encima de la ley. Y por eso hacemos un llamado al presidente de la República, para que él llame a capítulo a este ministro de Educación. Hay un aclarando que el Ministerio de Educación nos dio un documento donde ellos dicen que ellos no son deudores de terreno en los bomberitos. Entonces, si usted no es dueño de un terreno, ¿cómo se explica que usted haga una construcción en ese terreno? Fuera bueno que algún funcionario de educación, sea local o sea con asiento en Santo Domingo, pudiera una explicación. ¿Por qué usted da un documento donde usted dice como institución que usted no es dueño de un terreno y usted construye en ese terreno? Es ilegal, de todas formas que lo quieran explicar, porque justifique que usted es dueño y no dé un documento. Entonces usted da un documento donde dice que no es dueño y sin embargo está construyendo. ¿Quién le cedió esos terrenos? Sería bueno que la opinión pública supiera quién o quiénes le regalaron esos terrenos teniendo dueño al Ministerio de Educación. Porque ellos que no son propietarios, pues alguien vino y le dijo, mire, esos terrenos ustedes los pueden utilizar que no tienen dueño. Pero resulta que sí, esos terrenos tienen dueño y dueño legítimo, porque hay personas que me han preguntado cuando han escuchado hablar del caso, pero ustedes fue que ustedes invadieron esos terrenos. Para nada, nosotros compramos en buena ley. Yo tuve que hacer un préstamo para terminar de pagarlo, porque me mandaron una carta de intimación de pago porque tenía como 2 meses que no iba a pagar. Inmediatamente fui a uno de los bancos locales, hice un préstamo y saldé en el 2011. Tengo mi carta de saldo y cada uno de los recibos que pagué. Y yo he sido muy afectado porque yo tenía una construcción y con cuánto esfuerzo un individuo aquí con pocos recursos llega a hacer una casa. Eso es bueno que las autoridades lo tomen en cuenta y que ya nos resuelvan qué es lo que queremos. Les deseamos un feliz resto del día a todos y gracias.
Gracias.